Ya quedó. Bueno, nos esperamos un minuto más y arrancamos, ¿no? Porque ahora justo Virginia se levantó un segundo, pero... Ya estoy, Ah, perfecto, bien, ya estoy, Martín. bárbaro. Entonces, bueno, algunas cosas así de logística, les pedimos que se muteen, que es importante para no interferir un poco, que a veces, aunque uno no quiera, aparecen ruidos, etcétera, así que les pedimos que por favor se muteen. Bueno, todos tienen nombre, eso está buenísimo para poder identificarnos, que está bueno. Y la estructura del conversatorio va a ser, bueno, dos presentaciones, después de de 25 minutos cada una, después de cada presentación va a haber un espacio de preguntas, unos 5 minutos, etcétera, más o menos, 5, 6 minutos, para no extender mucho. Y las preguntas nosotros las vamos a registrar por el chat. Así que si tienen ahí la pregunta, la pueden hacer por el chat y nosotros se la vamos a hacer a las expositoras. Bueno, bien. Bueno, empezamos entonces. Bueno, bien. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos por estar hoy. Son momentos difíciles, lo sabemos, sobre todo para Israel, para los que están ahora en Israel, pero bueno, un poco lo hemos conversado con el equipo ahí que ha estado atrás de la organización y con la directiva de Audevi y bueno, y el espíritu de siempre que no nos detenga nada y avanzar más allá de las circunstancias. Entonces, bueno, por eso decidimos avanzar y tener este conversatorio que nos parece que puede aportar mucho, digamos, al intercambio de los ex becarios. Bueno, este conversatorio virtual, la idea es un poco intercambiar experiencias educativas de ex becarios de Israel en Latinoamérica. Es importante destacar que esta instancia se realiza articulando, bueno, entre AUDEBI, que son la Asociación Uruguaya de Ex Becarios de Israel, también la Administración Nacional de Educación Pública, que es ANEP, Cultura Científica, que forma parte de la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, que obviamente un poco facilita la articulación el hecho de que parte del equipo de trabajo de cultura científica son ex becarios. Esta iniciativa puntual surge un poco como impulsada por María Ruiz, la secretaria de Audevi, ex becaria obviamente, que es la gestora de cultura científica en Durán, y un poco impulsado por su energía, que por suerte nos regala, bueno, surgió este conversatorio y la articulación entre los distintos expositores. Hoy lo que vamos un poco a tener son dos presentaciones. La primera es Explorando el mundo a través de Tiquichuela, Ciencia en mi escuela de la experiencia de Paraguay. Va a estar a cargo de Elvira Sanabria, que ahora nos va a presentar su ponencia. Y Elvira es licenciada en lenguas con maestría en desarrollo integral de la primera infancia. Fue becada en Israel en el 2014 y la beca se llamaba Diplomado en Medio Ambiente en el Preescolar. Tenía un nombre mucho más largo, pero bueno, lo logramos ahí resumir. Así que, Elvira, sin más presentación, bienvenida, gracias por sumarte y bueno, y adelante. Buenas noches a todos y especialmente gracias María por la invitación y la oportunidad de compartir lo que me tocó la oportunidad de devolver a Israel, porque cuando yo volví de Israel dije que mucho aprendí, cómo quiero devolver a mi país y a Israel todo lo que hicieron por mí, por esta oportunidad. Y justo un año después o 2 años después se dio la oportunidad de preparar el primer programa de ciencias para el preescolar que no existía en Paraguay y no sabían quién de las parvularias que estábamos en la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación, quién podría hacer eso, porque todas éramos generalistas, éramos parvularias, pero sin ningún énfasis en ciencias.
Y cuando la directora me vio el currículum, bueno, dijo, Elvira tiene que representar al Ministerio de Educación para realizar este programa. Y fue así que yo representé al Ministerio de Educación en conjunto con la JICA, que es una cooperación japonesa, el BIT, y una organización no gubernamental para hacer este programa que está para el nivel país. Y, y yo puedo decir orgullosa que una ex becaria fue la que colaboró con este programa y gracias Israel por eso. Les quiero contar un poquitito de lo que es Tiquichuela. Tiquichuela es un nombre de un juego tradicional del Paraguay. Como ustedes sabrán, Paraguay es un país bilingüe. 87% de la población habla guaraní y el resto habla español y un guaraní más o menos. Y yo sí hablo guaraní y español porque mis padres nos inculcaron el guaraní. Así que para mí no fue difícil la parte del bilingüismo porque este programa tiene la intención de que Eso, se propague en todo el Paraguay y cuanto más uno se adentra al Paraguay sabe que el guaraní es imprescindible. En Asunción no tanto, pero a medida que vas yendo hacia el interior es el guaraní. Eso es un poco para saber lo que es Tiquichuela. El objetivo general fue que en la primera infancia los chicos puedan tener esta habilidad de resolución de problemas y que tengan esta capacidad de indagación, de preguntar, de curiosidad, que muy poco se da. Nosotros tenemos un programa nacional de preescolar, pero es muy general, no hay un énfasis en el paso a paso y del día a día de un programa de ciencias. Y luego de un estudio exhaustivo salió que Paraguay estaba muy por debajo en los niveles de ciencias y con la ayuda de estos organismos internacionales más un organismo no gubernamental pudimos elaborar este programa. Se implementó en 144 escuelas del interior del país. Como pueden ver, ahí está en rojito. El departamento se llama Caguazú. Es uno de los departamentos más con mucha pobreza. El Paraguay está pasando en lo económico bastante difícil y cuanto más uno se adentra al interior del país hay muchas carencias y es Caguazú uno de los más afectados en cuestión de pobreza. Es un departamento que necesita mucho apoyo en todo lo que sea educación. Y por la distancia y por muchos otros factores está bastante abandonado y por eso se quiso implementar este programa de ciencias, porque Caguazú es la zona en que más árboles así, por ejemplo, el trébol, otros árboles, el huirapitá que nosotros le decimos, son los árboles que sus maderas son carísimas, son una zona forestal súper amplia. Entonces, dar ciencia en un lugar donde la escuela está llena de árboles fue una también de los requisitos para que se pueda implementar. El programa se basó en la enseñanza de ciencias basada en la indagación, que es algo muy difícil en nuestro país. Los chicos guaraní hablantes no quieren hablar, tienen mucha vergüenza. em, para que ellos se suelten y puedan decir algo de ciencias, preguntar esto, una parte cultural difícil de afrontar. Entonces, se tenía que ver un método para que ellos pregunten. Les voy a hacer un poquito de guaraní, por ejemplo, va épico coa, va ella pico coa o yo coape. No sé, no entendieron, ya sé, lo que les dije es, ¿qué es eso? ¿Cómo es que esto se parece a esto? Y para que el niño quiera preguntar, porque el niño es curioso por naturaleza, pero por su bilingüismo, teníamos que darle la impronta del guaraní. La estrategia que resultó fue la educación por radio interactiva. Los profes tenían un pendrive que tenían paso a paso qué hacer en su clase de ciencias.
El problema de ciencia en el preescolar es que lo que siempre daban ellos era la germinación del poroto. Y ahí terminaba todo lo que era ciencias. No se abordaba lo que eran la parte física del movimiento, el agua, experimentos más referentes a la rampa, cosas que pasan en el día al día al niño, pero no sabe en extenso qué está sucediendo. El hecho de que sea bilingüe tuvo muchísimo impacto porque los niños se soltaron en guaraní y fue una experiencia fabulosa porque les dimos la oportunidad de ellos expresarse en su lengua materna. Ellos entienden cuando su profe le habla en español un poquitito, pero expresarse en español es hasta ahora una gran dificultad. Fue una innovación pedagógica porque las profes pudieron recibir una planificación de paso a paso, cómo introducir la clase, qué hacer durante el experimento, qué hacer después del experimento y cómo hacer todas las preguntas de indagación en esos tres momentos. Fue una implementación piloto porque hasta ahora no se extendió en todo el país, se quedó en Cabo Azul lastimosamente hasta ahora. Se mejoraron las habilidades de ciencia de los niños, ellos pudieron expresarse más, ellos pudieron manejar más un poquito ese lenguaje eh, del método científico, el antes, el durante, el después. Em, los niños que beneficiaron con esto no solamente fue ciencia, fue también la parte de oralidad, fue la parte de escritura. Se le dio la oportunidad al niño a que él se exprese, eh, mejoró inclusive el ambiente de la escuela, las escuelas que fueron beneficiadas con este programa, la diferencia fue enorme. Su huerta, su jardín, inclusive toda la comunidad se involucró en este programa porque ellos se dieron cuenta que sus hijos estaban entusiasmados con lo que es ciencias. Y se hizo la difusión a través de organismos como Itaipú, también con las radios locales. Realmente fue muy impresionante cómo los padres quieren abordar ciencias y saben, y cuando saben que sus hijos están entusiasmados con un insectario, con un terrario, cómo ellos colaboran. Pero el profesor debe darle la oportunidad y eso se vio con este programa. Y una foto de cómo mejoró muchísimo lo que es la escuela. El terreno de Cobauzo es súper fértil, ahí crece todo. Hicieron todo con sus plantines, inclusive pues, se colaboraron con entes forestales así de la zona. Está su insectario, su terrario. Ellos traían todos los bichos que encontraban. Pero se les concienciaba de que no le maten al bicho antes de traer, o sea, que sean animalitos muertos, ¿verdad? Todo eso. Toda esa conciencia ambiental también se dio mucho. Se habló mucho de los nombres en guaraní de estos insectos que a veces ellos saben, pero en español no. Que también hay un nombre científico para estos insectos. La lupa fue una novedad que ellos nunca vieron. Recibieron un kit de ciencias. eh, lo que del día a día ellos ven, vieron las rocas que existen de distintos colores, distintas texturas. Ellos armaron hermosos rincones de ciencias. Se vio un poco la rampa, el sonido, las ondas, la luz, la oscuridad. Y el espejo fue algo muy novedoso para algunos niños que hay lugares en que el espejo no llega, así que ellos pudieron ver su cuerpo, empezar a indagar a través de su cuerpo. Y la radio, que fue algo que a través de este programa pudieron recibir y se ve el pendrive con los programas, eran 64 programas distribuidos a lo largo del año. Y
recibieron unos billetes que se llamaban tiki billetes con animales de Paraguay, el yaguareté, de todos los animales, más del Chaco, que allí hay animales muy exóticos. Además recibieron sus libritos de ciencia donde podían reflejar lo que aprendieron durante el año. Estos profesores fueron capacitados, ellos eran como los monitores del programa y ellos recorrían las escuelas para ver si las profesoras estaban entendiendo cómo dar el paso a paso de las lecciones. Fue un programa muy monitoreado, por lo que tuvo éxito, porque acá el monitoreo es esencial, porque hay profesores que todavía no abrazan con mucha responsabilidad lo que es ser docente. Tuvieron su feria de ciencias que fue, como decimos acá, como una fiesta patronal. Toda la compañía, como nosotros decimos, paraba para hacer estas ferias de ciencias, que era una oportunidad en que toda la comunidad se juntaba y era un cierre de los experimentos con su portafolio de evidencia, insectarios y todo lo que ellos pudieron aprender durante el año. Y yo les digo ahí, a Tendebe, que quiere decir muchas gracias. Y si tienen preguntas, alguna curiosidad, no se te escucha, Martín. Gracias por avisarme, me había muteado para no molestar, mantener las reglas. No, comentaba que está abierto el chat para cualquier pregunta. La primera reflexión, claro, cómo el tema del idioma, esa barrera que identificaron de acceso, no solo de acceso, sino de expresión, qué interesante que hayan podido abordar desde esa lógica. Y bueno, y también les quería consultar, Elvira, aprovecho mientras surge Sí. alguna pregunta, es, bueno, ¿qué sostenibilidad se le puede dar a este proyecto? ¿Ha sido apoyado, continúa el apoyo o no? ¿O sentís que depende un poco de los directores de turno, por decir de alguna forma? Em, Monetariamente es un proyecto muy económico, sí o sí. Lo que sí se tiene que distribuir desde el ministerio son las radios y el PEN. El resto, el profe, podemos negociar cómo hacer, porque se trata de usar mucho los elementos de la naturaleza. Sostenible, es muy sostenible. Nosotros tuvimos pues cambio de gobierno y el gobierno de turno de ahora no quiso seguir, tienen otras prioridades. Em, Solamente las escuelas en las que se implementó siguen y no se hizo la expansión para todo el país. Bien, muchas gracias, Elvira. Bueno, Sí. a Virginia acá nos comenta, nos hace una consulta, si han logrado investigar el impacto del programa en el aprendizaje de los niños, o sea, en el aprendizaje significativo de los niños. Sí, sí, no, la organización IPA, que es una organización internacional, monitoreó y nos dio los resultados. Tuvimos tres resultados muy importantes. La oralidad de los niños, se midió lo como eran antes. Ellos habrán tenido su estrategia, ¿verdad? Pero la oralidad de los niños se mejoró. Su vocabulario científico, como que decían... eh, Profe, profesora, yo quiero saber qué pasa ahora. Oye, Juco Ape, ¿qué pasaría? O sea, esa mentalidad de predecir qué pasaría si yo hago esto o esto. Cosa que los niños capaz que lo hacían, pero lo tenían medio dormidos. También hubo otro resultado que justo acá lo noté, dice. Las niñas y niños tuvieron el mismo nivel de éxito, dice, en el sentido que ellos se apropiaron de las clases, las zonas rurales y urbanas. El- en cuanto a la preparación del docente, pudo mejorar muchísimo porque ellos mismos tuvieron que entrenarse para estas clases y mejoraron las habilidades de ciencias.
esos tres resultados nos dieron un grupo encargado que es IPA, es un grupo internacional. Perfecto. Gracias, Elvira. Bueno, la pregunta de María Ruiz, María, perdón. Como tengo ahí de María, claro, va en línea con la de Virginia, si habían podido hacer un seguimiento, me parece que van en esa misma línea. También Virginia pregunta si han aplicado algún fondo del BID para seguir el programa, si han identificado alguna fuente de financiamiento de las multilaterales. El BID nos apoyó totalmente en el lanzamiento de este programa. Luego yo ya salí de educación inicial, del departamento de educación inicial, por lo que yo ya no sé en qué tratativas están, pero por lo que escuché, ¿verdad? Hasta ahora no han impulsado para que se desarrolle en todo el país. Buenísimo. Bueno, yo, si les parece ahí, para un poco respetar los tiempos, la verdad que muchísimas gracias, Elvira. La verdad que a mí lo que realmente me encanta de esta experiencia es esto de la parte de abordar el tema de la barrera idiomática y sobre todo vinculado a la ciencia y sobre todo el hecho de que los niños o chiquilines, como decimos en Uruguay, se sientan parte, sientan que es para ellos eso y no se sientan ajenos. Siempre, cada vez que me ha tocado estar en alguna situación de implementar alguna política pública, digo, bueno, lo fundamental es que uno se lo puede poner en la puerta de la persona o del niño, pero si no siente que es para uno, que uno es beneficiario, pues sigue de largo. Y bueno, en este sentido, acercar y levantando algunas barreras, como en este caso idiomáticas, me parece fundamental. Antes de pasar a Virginia, es importante para nosotros porque está Karina Gilles, que es la presidenta de Audevi, que le damos un poco la palabra, que por temas personales no sabíamos si podía participar. Te agradecemos muchísimo, sabemos que has hecho un gran esfuerzo y bueno, queríamos pedirte ahí algunas palabras de parte de Bueno, Audevi. buenas noches a todos. Muchas gracias por el espacio. Gracias por ofrecerse para estos espacios de construcción, tanto Elvira como Virginia, que todavía no la escuchamos. Agradecer desde Aurdevi, obviamente creo que ya agradecieron al MEC, a Cultura Científica, por este espacio también y por su apoyo. Para nosotros es muy relevante que quede, que va a quedar grabado, así que difundir estos espacios que son de construcción. Ni hablar en el área temática que en toda América Latina tenemos un sentir y compartimos las problemáticas y demás de estos chicos, ¿no? Y cómo se insertan en sus comunidades y bueno, todas las realidades que cada país y cada territorio tiene con sus particularidades, pero tenemos una cuestión común que es empoderar a estos chicos, darle las herramientas para un mundo que es cada vez más desafiante. Ni hablar la coyuntura que estamos, sumamente sensible, ¿no? El mundo. Y bueno, cómo creamos competencias y habilidades en estos chicos que son nuestro futuro. Entonces, bueno, creo que Audevi desde ahí, y bueno, nuestra cultura y esta cuestión de posta que tomamos, todos fuimos ex becarios o en algún momento relacionados con lo que es la educación y el desarrollo humano. Así que, nada, agradecerles el espacio y por estar presente todos. Víctor, ya veo ahí, bueno, María, bueno, de todos lados. Agradecer el poder estar acá y construir juntos un futuro para Latinoamérica también, desde el lugar que nos toca. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Karina, por tus palabras y por tu empuje siempre estando ahí al firme. La verdad que a veces decimos que estos encuentros, más allá de la temática, nos sirven también como una excusa para acompañarnos. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora le paso la palabra bueno, agradecemos mucho a Elvira, que se va a quedar ahí un poco siguiendo y sigue en contacto, que es conectada. Ahora le paso la palabra a Virginia Figueroa, uruguaya. Virginia es licenciada en psicología, especialista en diseño de ambientes de aprendizaje. Fue becada en Israel en mayo del 2017 y la temática de su beca era emprendimiento innovador. Digamos, ella dice que es docente convencida de que el valor del trabajo colaborativo como motor del desarrollo humano y es defensora del emprendedurismo como estilo de vida. Así que muchísimas gracias,
Virginia, ella va a hablar de innovación que inspira del ecosistema israelí al emprendedurismo educativo uruguayo. Así que adelante, Virginia. Muchas gracias, Martín. Te agradezco también por ser el moderador de esta instancia y también agradezco a todos los oyentes que están participando y a la directiva de Audevi por la invitación que nos hizo. Y también a la expositora Elvira, que es muy interesante también tener conocimiento de otras experiencias que realmente le dan esa valoración al trabajo que se hace en cuanto a compartir los conocimientos de Israel. Así que se escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Está, perfecto. Bueno, como Martín les decía, mi nombre es Virginia Figueroa. Yo en el 2017 participé de la experiencia de primero viajar a Israel y además de participar y representar a Uruguay en este curso que realmente tiene que ver con la innovación y fue una experiencia realmente transformadora. Acá esta flyer que ustedes ven pertenece a una de las empresas que visitamos en el curso y lo traje también porque tiene que ver con esta transformación. Muchas veces nos dicen que no nos tenemos que poner metas altas porque, bueno, es mucho más difícil como alcanzarlas. Pero una cuestión es ponernos metas altas y con un análisis prospectivo ir haciendo acciones que nos van llevando y que esta frase es bien representativa del espíritu emprendedor en Israel, de no detenernos hasta que las alcancemos. Entonces, me pareció interesante compartirlas con ustedes porque está en una pared, en una empresa. Así que es parte de la idiosincrasia. También mostrarles que este es como donde fuimos a hacer el curso, muchos de nosotros, en el Golden Meir, que está en el Monte Carmel en Haifa, al norte, y, y es realmente un centro que es muy acogedor en cuanto a su instalación, pero también a la distribución que permite un diálogo y comunicación continua entre todos los que estén estudiando allí. Y aclaro esto porque no éramos solamente uruguayos los que viajamos, sino también de otros países de Latinoamérica. Pero además también estaban, en otro curso por supuesto, de distintos países de África. Entonces, esta interacción es también muy importante de destacar en esta cuestión de la innovación y el intercambio. Una de mis intereses de viajar a Israel era conocer cómo eran los polos tecnológicos. Yo tenía la firme convicción de que el núcleo de la innovación se daba en estos sectores, en estos espacios donde muchas empresas de tecnología y de punta radican ahí sus logística y bueno, y van generando este intercambio. A medida que avancemos, les contaré entonces si esto es así o no. Esto que ven ustedes en pantalla es una de las cuestiones también que nos fuimos pautando en descubrir los distintos territorios. Nuestro país, Uruguay, cuántos kilómetros cuadrados tiene en relación a Israel y también a la cantidad de población que tenemos. Entonces, bueno, lo que yo les invito es como a compartir esta pregunta de que cómo un país con menos territorio que Uruguay puede estar liderando en innovación tecnológica y educativa, que no tiene tantos recursos abundantes en cuanto a los recursos naturales y, sin embargo, se ha convertido en una potencia en innovación. Entonces, bueno, esta cuestión de poder ir como desatando unos nudos y poder entender o intentarlo por lo menos. Israel es conocido por ser como la nación donde las startups se explotan.
por per cápita es el país que tiene más startups. Y esto yo quiero compartir con ustedes, que es una reflexión, pero también basado en datos, no solo en mi parecer. Estos son factores claves del ecosistema israelí. Y acá se está dando también porque hay una combinación que es muy potente. La inversión fuerte y constante en investigación y desarrollo. También la investigación es lo que da paso a que se logre innovar. Pero esto de la mano también de una cultura que no penaliza el equivocarse, no penaliza el error. Es una cultura que asume riesgos y está como con una conexión muy fuerte entre la educación y el mercado. Y esto va de la mano de un fomento en el pensamiento crítico desde la niñez. Y esto que parece así como cuatro variables que parece que están desconectadas, no lo son, porque aceptar el fracaso como parte de un aprendizaje es muy importante. Y fracasar no es un motivo de vergüenza, sino que es una etapa que es esperada que se dé en este caminar hacia nuestras metas. También el estímulo a la iniciativa personal. Siempre se está animando a que las personas tomen decisiones, se animen, propongan, discutan, expongan sus puntos de vista. Y siempre hay una atmósfera de respeto para este diálogo que muchas veces es controversial, porque uno puede tener una teoría, el otro puede tener otra teoría, y ahí es donde entonces se da esta, esta conexión del respeto, ¿no? De la iniciativa. Entonces, que el enfoque sea parte de lo que ha hecho a Israel como una potencia a nivel nacional en desarrollar startup, tiene que ver con que los emprendedores israelíes suelen lanzar proyectos con un alto riesgo. Y cuando hablamos de alto riesgo es que, bueno, en esas etapas no sabemos si va a dar resultado y todo lo que se está invirtiendo va a poderse recuperar. Entonces, claramente esto lo que permite es un desarrollo de soluciones innovadoras y también disruptivas. Algo que también a mí me llamó mucho la atención, o sea, me sorprendió, fue cuando nos contaban que en un equipo de cuatro, en una startup, dos integrantes eran los que trabajaban para como pagar los sueldos de los otros dos que estaban invirtiendo en el desarrollo de la startup. Y eso a nivel de cultura y colaboración realmente a mí me sorprendió y me entusiasmó muchísimo. Y bueno, un aspecto que también yo lo noté y lo vinculé también con mi historia personal es la resiliencia y la adaptabilidad. Israel, más allá de su historia, que es muy rica, y por su contexto geopolítico, siempre está convocado a desarrollar una gran capacidad de reconversión, de reinventarse, de continuar y de sacar provecho de los errores. Y bueno, y desde el ámbito educativo, lo que pude percibir, y después les voy a explicar por qué lo percibí así con tanto énfasis, es el punto de las universidades por un lado y las incubadoras empresariales por el otro, que desde el comienzo están enseñando específicamente tanto a los estudiantes como a los que están incubando que se cuestionen, que prueben, que insistan, que se equivoquen, porque eso es parte del proceso. Entonces acá, a grosso modo, les estoy presentando una diagramación que hice para que se aprecie cómo la investigación y desarrollo de la mano de el apoyo que le da la parte del gobierno, ese capital de riesgo que vemos allí
y más las empresas es lo que hace que siempre ese desarrollo de las ideas esté como burbujeante, siempre está expectante y creciendo y saliendo. Entonces me parecía muy, muy importante ver cómo, por un lado, tenemos eh, 4 variables que son muy poderosas y que hacen entonces que este ecosistema sea tan como bueno, ¿no? Como que tenga resultados. Esta es una foto que sacamos allá en la Universidad de Technion de las carreras que tiene. Es una universidad que obviamente hay muchas, pero como estoy hablando de estas, explico. Es un campus muy grande que asegura que los estudiantes puedan desarrollar, investigar, vivir allí, por supuesto, trabajar y tener todo lo que necesitan para seguir formándose y llegar a las metas que se están pautando. Entonces, les quiero contar que mi proceso por todo lo que uno fue aprendiendo y viviendo, fue una experiencia muy intensa, pero también muy práctica. Nosotros trabajábamos en equipo con casos reales, teníamos desde la mañana hasta la tarde toda la parte de capacitación de la mano de varios profesores, pero también teníamos un espacio, luego que terminaba el curso, a eso de las 17 horas, teníamos una parte de trabajo subgrupal, creando nuestro propio proyecto, es decir, poniendo en práctica y cometiendo errores de todo lo que habíamos aprendido. También visitamos centros de innovación, visitamos empresas, visitamos incubadoras y fuimos también conociendo cómo se estaba gestando en cada lugar la parte de la innovación. Estas fotos que yo les voy pasando y compartiendo con ustedes son reales de los grupos que estábamos allí compartiendo y estudiando. Y, y también me reservo para un poquito más adelante la parte de la integración de tantas nacionalidades, la riqueza que alberga un país que tiene más de 70 nacionalidades conviviendo, es también lo que hace un motor de innovación, que la diversidad es la que me convoca a que mucho más rápido yo conozca muchísimas más cosas. Entonces me parece como que esto de aprender haciendo, experimentar, equivocarse y volverlo a intentar, y no solo quedarme con la formación de los contenidos, lo repetitivo, lo que estaría bien decir, sino también como cultivar esa actitud que, de ser innovador. Muchas veces pensamos que la innovación, como el emprendedurismo, está de moda. La innovación no es un recurso, la innovación es parte de una actitud que deberíamos tener y cultivar todos, y se puede sembrar desde cualquier lugar que nosotros estemos. Bueno, como verán, sigo pasándoles fotos de esos espacios y también de lugares que visitamos, y me gustaba compartir con ustedes esta empresa, Afimilk, es una de las que eh, más aprendizajes me dio a mí particularmente por mi gran ignorancia en la materia. Eh, Esta empresa desarrolla un software que es vinculado a monitorear cómo las vacas están, cómo se sienten, cómo están de salud, cuál es el momento más fértil, genera alertas de parto. Entonces, este software de gestión le permite a los criadores tener como un conocimiento real, en tiempo real, de lo que está pasando. De esta forma, no solo hay una mejora en la producción lechera, sino también lo que hay es una disminución en la mortandad. Por ejemplo, llegar a tiempo a atender un parto es también asegurarse que ese parto, la mamá como su hijo, tengan un buen proceso. Y eso es fundamental, no solo para la productividad, sino también para el ecosistema de lo que es
llevar adelante un emprendimiento de esta índole, ¿no? Y esto también lo vinculo con nuestro país por las características. Entonces acá se puede ver que generaban un aparato que es un podómetro y también un collar que se llama aficollar, que es lo que entonces da todas estas métricas que yo les estaba comentando. A mí me parece esto sumamente innovador, más allá de que ya esté incorporado en nuestro país. Pero yo no tenía ni conocimiento que existía esto cuando yo viajé en el 2017. Acá nosotros visitamos varios kibutz y uno de ellos tenía que ver mucho para que nosotros entendiéramos lo de las distintas formas de llevar adelante innovación a través del riego. Y esto en nuestro país también nos toca, como cuando vienen las sequías, con todos los problemas que nosotros tenemos, cómo impacta en nuestros animales y también en toda nuestra vegetación. Y obviamente cómo impacta en la economía del país, no solo a nivel productivo, sino también de las familias que viven de estas producciones. Entonces, el tema de riego sé que ustedes todos lo saben, pero es algo para mí sumamente innovador en cómo es el tratamiento del agua y cómo se lleva a todo el territorio de Israel. Eh, Esto también quiero compartir con ustedes porque se dio, tuvimos la suerte de participar en un festejo de 50 años de un programa. Fuimos al Kibbutz Shefajim, que realmente fue un intercambio sumamente rico. Había integrantes de países que uno no puede ni repetir el idioma, porque no eran de Latinoamérica, pero sin embargo allí realmente todos nos pudimos comunicar perfectamente a través de la música, el baile, de la fraternidad. Fue realmente una fiesta que representa lo que es la comunión de como participar con el otro y ver al otro también como un igual. Así que realmente fue fantástico. También les quiero comentar, fuimos, paseamos, pasamos por el Mar Muerto, acá hay una evidencia de eso, maravillosa también experiencia, no solo sensitiva y visual, pero también quiero rápidamente, para no pasarme de hora, contarles un poquito cómo fue esta experiencia de Israel y cómo transformó mi forma de educar, cómo transformó mi ser ciudadano. Y voy a intentar transmitírselo en palabras cómo transformó mi planificación a la hora de llevar contenidos, presentarle los contenidos a los estudiantes y ponerlos realmente como el epicentro a ellos del aprendizaje y yo poderme desdibujar de ese lugar, que ellos fueran los propulsores de su propia investigación, de descubrir el tema que se está dando. Y esto tiene mucho que ver con, obviamente, la cultura, con los saberes y las metodologías que uno fue como permeando o dejarse permearse, porque también tiene que haber una responsabilidad individual. ¿Cuánto nos dejamos permear por las diferentes culturas? ¿Cuánto asumimos de los conocimientos de otro? Lo asumimos como verdaderos y legítimos, ¿verdad? Entonces, esas jornadas que hacíamos de laboratorio, de diseño de pensamiento, diálogos, discusiones, es lo que yo fui como entretejiendo acá con mis experiencias en Uruguay. Y realmente lo veo así, porque no solo quedó como una anécdota que yo les estoy contando, sino que lo vivo a diario como docente y como ciudadana de este país. Me ayudó a rediseñarme cómo yo voy a acompañar a los estudiantes con las ideas, con sus expresiones, cómo yo puedo darle habilitaciones para que sigan detectando oportunidades. Y eso también me parece sumamente importante. Palabras como prototipado, que se usa mucho en emprendedurismo, pero que tiene que ver con esto que hablábamos de ensayar, equivocarme, volver a hacer, me equivoco, pero voy tomando las recomendaciones y lo que he investigado de esos errores y los vuelvo como a transformar. Y eso genera una energía motivacional que al estudiante le provoca
realmente una satisfacción y una alegría. Y por eso es que yo estoy convencida de que la clave es esta, que no basta con hablar de innovación. La innovación se tiene que vivir y tiene que crearse estas condiciones para que el estudiante pueda realmente experimentarlo. Entonces, para mí, conocer a Israel no solo cambió mi forma de ver y de pensar, sino también las actitudes que nos vamos permitiendo y también ese compromiso con el futuro, más allá de lo que nos quede en vida, ¿qué puedo yo, esa semillita que puedo poner a sembrar, ¿no? Y construir la cultura emprendedora en nuestro país da mucho trabajo, pero es una satisfacción enorme. Y apostar a la formación continua también es por ahí, la interdisciplina, el trabajo colaborativo y conectar, obviamente, la educación, la empresa y la comunidad social. Obviamente que todavía nos queda, es una pregunta, pero ya les doy como una certeza, nos quedan muchos desafíos. Y acá les dejo algunos de ellos que a mí particularmente me interesa mucho desarrollar. Les comparto esta frase, que innovar es educar para lo que todavía no existe. Les doy las gracias por el tiempo, por la disposición de compartir estos minutos que considero que son muy importantes para todos nosotros. Y bueno, me despido por acá. Si hay alguna pregunta, será un placer responder. Muchas gracias, Virginia. Bueno, la verdad que espectacular. No, voy a hablar desde lo personal, ver fotos y ver fotos de ahí del centro, en Haifa y todo, obviamente que remueve. Y es parte un Sí. poco de lo que comentábamos, ese acompañarnos, ¿no? Y estos espacios que creo que sirven para eso. Yo escuchándote, claro, me genera siempre y un poco también atento a preguntas que puedan ir surgiendo, esto de cómo bajarlo, bueno, de la experiencia uruguaya, ¿no? Cómo bajarlo a Uruguay cuando hay muchas barreras culturales, ¿no? Uno a veces siempre se queda con la idea que lo cultural parece que está escrito en piedra y no se puede transformar. No, se puede, lleva mucho más tiempo y es más difícil, ¿no? Y cómo nuestro rol de multiplicadores, yo creo que ahí está un poco lo que vos traías, ¿no? O sea, viajamos, transformamos nuestra forma de ver la educación, volvemos y bueno, en lo que nosotros podemos incidir, tratamos de generar transformación. ¿Qué barreras has identificado desde la parte cultural, más allá de esto del castigo al error? ¿Has encontrado a la hora de implementar un poco este espíritu de innovación, Virginia? Sí, Martín, el castigo al error sigue estando, el qué dirán, la mirada del otro. Bueno, si me equivoqué, nosotros lo asociamos como que te falta conocimiento, sos burro, sos torpe, te falta inteligencia. Entonces, el miedo al error, a equivocarme, a no pronunciar bien el inglés, el miedo a la exposición. Y eso sí, eso es una barrera muy grande que tenemos. Eh, el trabajo colaborativo también. Si bien tenemos un ecosistema bien extenso en Uruguay, nuestra cultura nos permea y sí, en algún punto a veces estamos como grabados a fuego. La crítica duele mucho. Yo, por ejemplo, algo que me sentí muy cómoda en Israel cuando hablábamos con distintos emprendedores, pero emprendedores muy grandes, de esos que acá les llamamos grosso. Y ellos te hablaban con una firmeza y te mostraban dónde vos te estabas equivocando y dónde te ibas a equivocar después. Esa facilidad del análisis prospectivo. Es decir, yo quiero llegar a Salto, ¿qué tengo que hacer? Y ya te identificaban 6 errores que estabas cometiendo. Y yo me sentí súper cómoda el que alguien te diga, porque te sentís respetado cuando alguien te toma en serio y te dice, mira, está buena tu idea, pero
tenés este problema, o cómo estás pensando esto y esto. Y cuando vos empezás a hablar, te dice, bueno, pero, ¿y no pensaste en esto? Como esa visión, ¿no? Que te van abriendo como puertas. Bueno, acá cuesta muchísimo. Cuando queremos hacer eso, no nos sale. A veces hay eh, sistemas acá en Uruguay que te van a dar una devolución y son bastante fuertes, pero está bien pensar, ¿verdad? De construir y que uno tenga el espacio para proponer, pero realmente tenés que dejar que proponga, no tenés que castigar porque propuso un disparate. Entonces, esa es la gran diferencia también que veo, que vos podés allá proponer disparates que no te van a tachar de hereje. Entonces, te sentís cómodo de poder hablar, de poder ser vos mismo. Si levantás la voz, no hay problema. Si te reís fuerte, no hay problema. Acá todo tiene que ser más contenido. El rol de la mujer también es diferente acá. Las mujeres si tienen un tono imperativo, ya es diferente. Entonces, allá no pasaba nada. Vos podías ser vos, hablar cuando todo lo que quisieras y nadie te miraba raro. Entonces, Total. acá la mirada del otro te permea mucho todavía. Sí, Y me obviamente. incluyo, ¿eh? Obviamente, ¿no? Te pido que para dejar de compartir, así nos vemos, además se ha sumado gente, está Pablo ahí desde Israel, no sé si alguien más, pero gracias Pablo, sé que la diferencia horaria es bastante y agradecemos que nos estés acompañando. Sí, ese es el gran como desafío, ¿no? Cómo lograr bajar a tierra estas experiencias y lo que vos traías, ¿no? Esas barreras culturales que tenemos que ir eh, machacando de a poco. No sé si alguien más tiene alguna pregunta ahí para Yo puedo hacer Virginia. una pregunta cortita porque he Obvio, estado Karina, como para gracias. dejar bien. Virginia, ¿cómo pensás tú este tema de la innovación, ¿no? Que quiero rescatar, hay un concepto que dijiste, es esta cuestión de multiculturalidad y como que en esa cosa rica, ¿no? Me imagino todo, cada uno desde su expertise compartiendo sobre un proyecto o sobre lo que sea para construir y ser generoso con el otro, ¿no? Que creo que lo mencionaste por ahí. Uruguay, no sé si tenemos esa cultura tan generosa. ¿Cómo hacemos para manejar la innovación y permitir que los demás opinen, pero cuidar el producto y que no me lo roben o que no quieran? ¿Cómo manejar ese equilibrio, ¿no? O que me lo saboteen, ponele, que también es parte también de la cultura, ¿no? Israel siempre muestra como que todo error no importa porque la versión que viene después es mejorable y todos colaboramos para eso. No sé, ahí, ¿cómo la ves? Manejar esa Sí, cuestión. dentro de nuestra cultura está como no contar lo que vas a hacer, no contar tu idea porque te la pueden robar, pero en la medida en que vos empezás a meterte en el palo dentro del emprendedurismo, las ideas no se roban. No a ver, yo puedo copiar ideas, pero la implementación es lo que hace la diferencia. Cómo vos te conectás con el otro. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos esta cultura. Miramos qué da resultado y nos ponemos a hacer lo mismo que está haciendo el otro. Entonces, nos cuesta agregarle valor, hacer la diferencia. Vos te pones a vender tortas fritas en la esquina y yo me pongo en la otra esquina a vender tortas fritas porque vos vendés mucho. Entonces, eso, si bien, a ver, a nivel de segmentación está bien decir, bueno, a ver, si hay mucha gente es porque da resultado, pero no podemos todos hacer lo mismo. Evidentemente, se nos tiene que caer otra forma de implementar las cosas, no solamente copiar, viste, carbónico. Y malas copias también, ¿no? Que eso también afecta la confianza del consumidor. Por ese lado lo veo yo, como que para nosotros, yo lo veo que sería muy fácil para nosotros, porque somos un país que surgió con emprendedores que venían de otras nacionalidades a hacerse la América y que trabajaron mucho y tenían una cultura del trabajo muy arraigada. El emprendedor tiene que hacer lo mismo, tener una cultura muy arraigada porque tenés que trabajar 24 horas y no te da.
Entonces, como desde la educación, creo yo, que viene la diferencia. Desde la primera infancia, empezar a permear con el emprendedurismo tal cual lo entendemos nosotros, que es como una actitud ante la vida, que vos tengas la oportunidad de ser un trabajador dependiente o ser un emprendedor que tiene su propio desarrollo de sus ideas y de sus negocios. Entonces, dejar de verlo como una mala palabra, ¿no? Porque todos los emprendedores podemos ser empresarios y no todos los empresarios podemos ser emprendedores. Es como viceversa. Pero creo que la visión que transforma, la forma en que se enseñan las habilidades, tiene que ver con entender rápido que el riesgo hay que tomarlo, Sí, tener total. tolerancia a la frustración, que a nuestros jóvenes obviamente no es su responsabilidad, sino las generaciones anteriores, no toleran nada, tolerar frustrarte, se enojan. Pero igual quiero compartir de que yo dando clase me he encontrado con estudiantes muy jóvenes que te sorprende con sus ideas, con su motor, realmente es posible. Tenemos muy buena semilla en Uruguay. Bien, perfecto. Muchas gracias, Virginia. Bueno, no sé si estamos acercándonos ya al límite del horario para ser estrictos, para respetar, porque nos parece importante. No sé si hay alguna pregunta más. No sé, María, si te parece ahí dar un cierre. Bueno, agradecerles un poco con un pie en cultura científica del Ministerio de Educación y Cultura y la Asociación de Uruguaya de Ex Becarios de Israel. Agradecerle en primer lugar a Elvira y a Virginia que aceptaron cómodamente nuestra invitación para participar. Gracias a ambas porque compartieron su experiencia y los impactos posteriores a Israel, que creo que es un poco lo que hoy queríamos dejar claro también, todos los aportes que Israel hace en Latinoamérica específicamente. Y bueno, en nombre de ambas instituciones, agradecerles a todos por estar, que por ahí veo varias personas de diferentes sitios de Latinoamérica, y bueno, despedirnos y decirles que pronto nos volveremos a ver. Así que bueno, un abrazo para todos. Fuerte abrazo, nos Muchas vemos. gracias. Gracias.